Compañeras y compañeros senadores, el día 9 de agosto del 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones constitucionales en materia de derechos políticos, entre los que se establece el procedimiento para las iniciativas que son de carácter preferente. Presente el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión. Dicha reforma constitucional dejó establecido en su artículo segundo transitorio que el Congreso de la Unión deberá expedir la legislación para hacer cumplir lo dispuesto en el presente decreto a más tardar un año contado a partir de la entrada en vigor del mismo. Al día de hoy, el Congreso de la Unión no ha expedido la legislación que regule el trámite de las iniciativas preferentes, lo que hace imposible el ejercicio pleno de dicho derecho en los términos señalados en el artículo 71 constitucional, que debe dictaminarse en ausencia de un marco jurídico aplicable. El proceso legislativo correspondiente adolecería de legalidad. Por ello, la iniciativa en materia laboral que remite el Ejecutivo a la Cámara de Diputados debe ser dictaminada bajo el proceso legislativo ordinario, más aún porque se trata de una acción premeditada, alevosa e inconstitucional del Ejecutivo Federal, que evidentemente representa un auténtico albazo político y un claro atentado contra los derechos humanos y laborales constitucionales, que trastoca directamente el espíritu del artículo 123 constitucional y distintos convenios internacionales ratificados por esta soberanía. Lo anterior debe obligar con carácter de urgente a los integrantes del Congreso de la Unión para que en sus respectivas cámaras se constituya una comisión especial que se aboca al estudio de constitucionalidad de la iniciativa preferente de mérito. Somos ya muchos en todo el país los que coincidimos que la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo contribuirá al subempleo, a la inestabilidad laboral, a la reducción de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, a la precarización del trabajo, al incremento de la subcontratación a través del outsourcing, a la limitación de oportunidades para los jóvenes, obligándolos a emigrar o irse a la economía informal o al crimen organizado. Esta reforma a la Ley Federal del Trabajo propone, entre otras cosas, el establecimiento de los contratos a prueba y de capacitación inicial, que no son otra cosa sino la autorización legal para la contratación eventual y para el despido sin responsabilidad jurídica y económica alguna si los resultados del trabajo no satisfacen las expectativas del patrón. Propone también un tope máximo de 12 meses para el pago de los salarios caídos, autoriza la contratación por horas, establece limitaciones del derecho de lactancia de las madres trabajadoras, plantea limitación a los derechos de sindicalización e incremento de condiciones para la celebración de los contratos colectivos de trabajo y, sobre todo, introduce un elemento de parcialidad al derecho de la huelga de los sindicatos, al permitir que sea la Junta y no las partes quien concluya una resolución o laudo, un movimiento huelguístico, si éste se prolonga por más de 60 días sin existir una solución conciliatoria. La reforma laboral propuesta por el Ejecutivo, entre otras cosas, rompe con el principio de bilateralidad y estabilidad en el empleo y afecta los derechos de autonomía y organización sindical, que a todas luces constituye no solo una violación al principio constitucional de justicia laboral, sino un retroceso de más de 100 años de conquistas laborales y derechos adquiridos con lucha, movilización, protesta, unidad y organización de la clase trabajadora. Por eso, hoy más que nunca, los legisladores del Frente Parlamentario Progresista defendemos los principios y postulados que dieron origen al artículo 123 constitucional, en donde quedaron establecidos muchos de los derechos que hoy pretenden ser derogados. En todo el país, los trabajadores, sus organizaciones y los legisladores de izquierda nos pronunciamos por una reforma laboral que garantice condiciones reales de trabajo, que proteja al trabajador como un derecho y un deber social. Los trabajadores merecemos un trato digno, sin merma de nuestros derechos históricos y sin olvidar que el derecho laboral es y debe seguir siendo un derecho fundamentalmente proteccionista del trabajador y no del empleador, para generar condiciones de equidad y de equilibrio entre dos sectores con intereses diametralmente opuestos como hasta hoy. Compañeras y compañeros legisladores, apoyemos a los trabajadores mexicanos, desaprobando esta regresiva reforma laboral como una forma de cohesionar la unidad nacional, y hagamos un frente de defensa para proteger los legítimos intereses de la clase trabajadora mexicana. Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la aprobación del Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente punto de acuerdo. Primero, se exhorta a los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
para que en el trámite de la iniciativa preferente de reforma a la Ley Federal del Trabajo se aplique el proceso legislativo ordinario, asimismo para que previo a la presentación del dictamen ante el Pleno, se constituya una comisión especial que se aboca al estudio de constitucionalidad de la iniciativa de mérito. Y segundo, se exhorta al titular del Ejecutivo Federal y a los integrantes de ambas cámaras del Congreso de la Unión para que previo a su votación se promueva una consulta popular nacional con la participación de patrones, trabajadores y sus organizaciones de todo el país, a fin de recoger sus observaciones y propuestas, las que deberán ser incorporadas en los trabajos de dictamen de la misma, cuidando en todo momento no trastocar los derechos laborales y garantías sociales que actualmente protegen a los trabajadores mexicanos. Muchas gracias.